Son las 2 de la madrugada en Gaza. Los que están en el norte siendo exterminados. Los que están en el sur durmiendo en las calles. Los que están en el centro apiñados en unos pocos metros cuadrados sin medios. Gaza está sangrando hasta la muerte. Gaza es, genuinamente, el infierno. Gaza está dando sus últimos suspiros. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ha empezado el exterminio final en la ciudad de Gaza. Arde Gaza, celebra el ministro de Defensa israelí. El sionazismo no esconde el genocidio que está perpetrando. ¿Pero por qué lo va a hacer si casi ningún país hace nada por detenerlo? Por detener el infierno del que habla el periodista gazatí Abu Bakr Abed, con el que hemos empezado. Uno de tantos mensajes que leemos o escuchamos estos días en nuestras redes, a salvo parapetados por nuestras pantallas sin saber si ese o el siguiente puede ser el último mensaje de quien lo envía. Por eso hoy hablamos de cómo podemos actuar como sociedad cuando nuestros gobiernos no actúan. Y a raíz de la vuelta, la flotilla, Palestine Action, la acampada o los encierros, nos preguntamos, ¿puede el activismo parar un genocidio? Algunos están aún discutiendo si es o no es un genocidio. Es como estar presenciando un asesinato y no hacer nada para detenerlo porque antes tienes que asegurarte de que el asesinado muere. Algunos no recuerdan que disparar sobre civiles no es una acción de guerra, es una masacre, como recordó ayer el secretario general de la ONU. What happens in Gaza today is horrendous. Lo que ocurre en Gaza hoy es horrible. Estamos viendo una destrucción masiva de ciudades. Ahora, la destrucción sistemática de Ciudad de Gaza. Estamos viendo la matanza masiva de civiles de una manera que yo no recuerdo en ningún conflicto desde que soy secretario general de las Naciones Unidas. También ayer una comisión independiente de la organización reconoció formalmente el genocidio en Gaza y reclamó a los estados que hicieran lo posible por pararlo sin esperar a los tribunales. Una semana antes hizo lo mismo la Asociación de Académicos del Genocidio, formada por 500 expertos, entre ellos muchos judíos. Al Comité Olímpico Internacional, sin embargo, no le parece suficiente para expulsar a Israel de las competiciones. Dice que cumple la Carta Olímpica, esa que señala que el COI tiene que actuar para evitar la violación de los derechos humanos. Ellos no actúan, lo hacemos nosotros. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. La primera regla del Club de la Lucha es que hay que hablar de las luchas. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La segunda regla es que hay que hablar de las luchas que nos inspiran. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. La tercera regla es que la lucha sigue, nunca termina. El club de la lucha. Somos los hijos malditos de la historia. Hoy presentamos otra de las flamantes novedades de la temporada. Se van a hacer cargo de nuestros especiales sobre la historia del activismo y de las luchas sociales, dos radicales libros. Yo veo mucho potencial en ellos. Sí, Violeta. Mira, son la periodista, también humorista Elena Sardá, colaboradora habitual de Al Jazeera Plus, y nuestro colaborador en redes, Uriol Erauskin, a.k.a. Infusión Ideológica, investigador y autor del ensayo La rabia es nuestra, que se publicará, por cierto, el 20 de octubre y que se estrenará también como un espectáculo en el Teatro del Barrio. Lo está petando el niño, ¿eh? Sí, es que no veas, no para. Hombre, sobre todo porque aquí estoy. Gracias por invitarnos. Crudo Díaz, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí, gracias. Oye, os estrenáis hablando de formas de resistencia colectiva en tiempos difíciles, Uriol. Claro, la crisis ecosocial aprieta, refuerzo autoritario del Estado, bueno, entramos en una economía de guerra, toca organizarse, no tenemos otra. ¿Y por qué es tan importante, aunque sea tan obvio, recordar que el poder nunca se va a mover solo, sino que hay que moverlo? Bueno, porque de hecho lo que vemos es el poder dejando pasar al fascismo, ¿no? Como claramente está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces el poder no está de nuestra parte, así que lo que nos toca es organización de base y mucho callo. Sí, el poder suele estar en contra. Elena, tú analizas en redes con mucha ironía, con mucho humor, muchos de los delirios de este tiempo geopolítico tan tóxico. ¿Tú qué posibilidades ves de que voces pequeñas, voces como las nuestras, puedan cambiar el rumbo que parecen designar los grandes poderosos? Depende del día, pero creo que no hay otra alternativa, hay que intentarlo, sobre todo a nivel
A nivel en la calle, pero sobre todo, pero también en redes, si algo te indigna, lo tienes que decir, lo tienes que compartir. Muchísima gente se ha informado sobre el tema de Palestina por redes sociales, Sí. aunque también se han promovido muchos bulos, pero creo que eso se ha llevado a las calles después. Y si no, también que se lo digan a los 4 gatos en Figueras que iniciaron o intentaron empezar lo del bloqueo de la vuelta. Entonces creo que es un ejemplo buenísimo de cómo tú también con tu voz, por más pequeña que sea tu plataforma, puedes hacer algo. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Vosotros dos lo hacéis muy bien en redes y por eso os hemos traído a la radio. Así que a protestar hasta enterrarlos en el mar, que falta hace cuando los gobiernos no se mueven o se mueven poco, lento y tarde, Uriol. Sí, la protesta sirve, pero hay que mantenerla, hay que continuar con ella. ¿Os acordáis de Pedro Sánchez anunciando a bombo y platillo el embargo de armas a partir de esta semana? La aprobación de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender. Pues mucho bombo, pero poco platillo. Lo han retrasado por motivos técnicos. Oye, a lo mejor tienen que llamar al informático. Bueno, a lo que sí han hecho ya es anunciar que España no participará en Eurovisión mientras siga Israel. Para el papelón que hacemos, mejor hacer un buen papel saliendo. Sí. Pero como aún no podemos cantar victoria, por lo menos que no la canten los sionistas. Además, el gobierno apoyó de palabra, de discurso, las manifestaciones del domingo en la vuelta. Pasos a todas luces insuficientes, pero que se deben a la presión popular que empuja a los políticos a actuar. Y cuando algo funciona, pues hay que tomar nota. Recordemos. Desde la campaña del fin al comercio de armas con Israel, de la red solidaria contra la ocupación de Palestina, Hasta las acampadas universitarias de 2024 y 2025. y muchísimas manifestaciones, concentraciones y manifiestos mensuales, semanales, en fechas señaladas en ciudades de toda España. Desde el encierro en Bellas Artes de Madrid, en el que decenas de profesores y profesoras exigían el embargo de armas con asambleas diarias a las que acudían más de 200 personas, A la flotilla Sumud, que se dirige a Gaza para romper por mar el brutal asedio y la hambruna impuestas por Israel, cuyas tripulaciones se están jugando el tipo, igual que los miembros y simpatizantes de Palestine Action, colectivo antigenocidio tachado de grupo terrorista por Reino Unido. del que también hablaremos. Y por supuesto, el sabotaje de la Vuelta Ciclista a España para decir basta a la normalización institucional, cultural y deportiva de Israel. Como bien recordaba Elena, una protesta que empezó con 5 activistas en Figueres manifestándose en la carretera con unas banderas. Y que terminó con muchos miles en Madrid parando el final de la carrera. Porque a veces, muchas veces, la mecha que prenden unos pocos provoca un incendio de muchos. Y para hablarnos de esa protesta, hemos invitado a Richie Galiano, camarada de la acampada universitaria de Madrid y portavoz del encierro en el Círculo Bellas Artes, que además ayer mismo estuvo en el Congreso en una reunión oficial con la Comisión Legislativa de Cooperación Internacional sobre, para hablarles del embargo de armas. Pues sobre eso vamos a preguntarle. Richie, crudos días. Buenos días. ¿En qué estado se encuentra esa cuestión? Pues bueno, el gobierno ha pospuesto, como ya habéis comentado, ¿no?, por segunda semana consecutiva decretar un embargo integral de armas. Por poner esto en contexto, ello implica, según las estimaciones, que habrán fallecido unos 14.000 palestinos en este periodo. La excusa que se ofrece desde el gobierno son las dificultades técnicas, pero bueno, tenemos suficientes sospechas para creer que realmente lo que hay es una batalla dentro del gobierno respecto a cuánto comprende ese embargo y cómo se aplica. Así que estamos en un momento pues de incertidumbre y franca preocupación. Las dificultades técnicas no son las del informático, son, dicen ellos, la redacción muy minuciosa que hay que hacer del decreto ley. Claro, porque ¿cómo debería ser un embargo efectivo de armas contra Israel? Bueno, en primer lugar, resaltar que necesitamos que sea por Real Decreto, porque es lo único que garantiza que se pueda aplicar de forma inmediata. Por otra parte, decir que necesitamos que comprenda todos los aspectos, es decir, tiene que incluir la compra, la venta y el tránsito de material, aunque bueno, desde las universidades destacamos que debería también incluir el diseño, porque hay programas de investigación millonarios con empresas israelíes en los que se está, y otras instituciones educativas israelíes en los que se está desarrollando tecnología de defensa. Hablamos de material de defensa, y esto también es un matiz importante,
importante porque esto no solamente va de armas y municiones, esto va de programas informáticos, de reconocimiento facial, de espionaje, todo un arsenal que está testado en combate, es decir, experimentado contra los cuerpos palestinos. En tercer lugar, simplemente plantearse el cómo, es decir, que tiene que ser integral y retroactivo para que pueda cubrir los 46 contratos que mantiene el Ministerio de Defensa con las empresas israelíes, que afecte a empresas públicas y privadas y también a toda empresa que opera en el Estado de Israel, en ese Estado ilegítimo, aunque no sea de origen israelí, y todas las filiales. Y ya por último, simplemente, una cuestión fundamental. La información ha de ser pública. Necesitamos transparencia y acceso público para que las medidas del gobierno puedan estar sometidas a una auditoría popular. ¿Y qué podemos hacer la ciudadanía de a pie para que salga adelante este embargo? Bueno, para empezar tenemos que tomar conciencia de lo que está en juego. Estamos hablando de que la compra de material de defensa a Israel es una transferencia directa de millones de euros del gobierno español a la industria militar israelí, lo que significa financiar y ampliar la escala de producción y devastación de la maquinaria del genocidio. Como el material de defensa cumple un papel fundamental en este contexto de rearme bélico, ¿no?, que normalmente nos lo presentan como una modernización, necesitamos un embargo por Real Decreto construido desde la organización popular, ¿no?, desde la acción popular organizada, y tenemos muchos ejemplos de ello. El 4 de octubre hay una movilización estatal del todo el movimiento palestino que nos necesita a todas. Tenemos que inundar las calles. Necesitamos iniciativas de presión como el encierro del Círculo de Bellas Artes, que ha demostrado tener un papel clave para que se lleven a cabo algunos de estos pasos adelante, por imperfectos e insuficientes que sean. Y necesitamos disrupción masiva. Si algo ha demostrado todas las acciones de la Vuelta Ciclista es que la gente siente rabia e impotencia. Estos sentimientos en soledad no nos llevan demasiado lejos, pero cuando actuamos juntas y coordinadas, contribuyen a disrumpir esta normalidad que no tiene absolutamente nada de normal. Háblanos de estos casos, tanto el encierro en el Círculo de Bellas Artes como la Vuelta. El encierro es una iniciativa de educación por Palestina, es decir, una organización de docentes de Marea Palestina, la educación contra el genocidio, que además se ha expandido ya a Huelva y Valencia. Nace el 2 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes desde la convicción de que el curso no puede comenzar con normalidad porque faltan 380.000 menores que han muerto asesinados a manos de Israel desde el 7 de octubre de 2023. Desde la Acampada por Palestina de Madrid nos unimos a este encierro motivados por los lazos que ya habíamos construido anteriormente y creemos que realmente ha sido una experiencia, ¿no?, de organización intergeneracional donde nos hemos integrado y participado del espacio, demostrando que la lucha de la comunidad educativa es más fuerte cuando actuamos en un mismo frente. El encierro exigía el embargo integral de armas por Real Decreto como un paso fundamental hacia la ruptura total de todas las relaciones diplomáticas y económicas. Y además también se añadió una demanda más, ¿no?, que surgió en la Asamblea. La evacuación de los más de 300 palestinos con visado español, es decir, con permiso para estar aquí, pero que llevan colgados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el conjunto del gobierno 1 año y medio esperando a poder reunirse con sus familias. Oye, y sobre la Vuelta, que pues, se ha dicho que había una organización detrás de los disturbios y hemos visto en medios como El Mundo o Telemadrid bulos, ya desmentidos por la policía, de que algunos de los participantes pertenecían a la Kale Borroka o incluso a Hamas. ¿Cómo se organizó todo eso y qué daño pueden hacer informaciones falsas como las emitidas? Bueno, yo creo que es que ha quedado patente, ¿no?, por enésima vez que los medios de comunicación en este país no tienen otro, a veces, propósito, ¿no?, que hacer pasar la agenda política a la derecha como noticia. Y que en realidad, la derecha del Estado español ha aprendido mucho de Israel y quiere llamar a todo lo que no le gusta o lo que quiere eliminar Hamas o ETA. Lo importante del bulo, en realidad, sin embargo, es que quieren una victoria sobre el relato, ¿no? O sea, el acto multitudinario de desobediencia civil que surgió de una forma espontánea, en sede de convocatorias públicas que rularon por un porrón de diferentes grupos, ¿no?, de repente quieren que se convierta no en la victoria de 2 años de concienciación y movilización, sino de cosas de un puñado de personas malvadas, ¿no?, que han convencido a una muchedumbre enloquecida de que, de que actúen de una forma irracional, ¿no? Y pero convencidas además por el maléfico Pedro Sánchez, que movía todos los hilos. Richie Galeano, ha sido un placer escucharte y tenerte aquí. Gracias por lo que estáis haciendo y por organizar la rabia, que diría Uriol. Un momento, ¿Qué pasa? me comunican que ¿Sí? ha llegado ya, mira qué pronto, nuestro invitado sorpresa. ¿Cómo que invitado sorpresa? ¿Qué invitado? ¿De qué estás hablando? ¿Qué invitado? El pobre infiltrado. El que tengo aquí colgado. ¡No! ¡No, madre mía! Sí, lo tenía que decir alguien en realidad. Aquí Paco, agente infiltrado.
Hola Paco, ¿qué tal? Estáis muy activos, ¿no? Recientemente he leído que hay muchos casos de infiltración policial en España, agentes que pasan años en movimientos sociales, engañando a gente, manteniendo relaciones sexoafectivas y también represaliando a quienes os investigan. Pues sí, todo eso hacemos. Fíjate qué buena inversión de tiempo y recursos. Sí, o sea, me tendrían que dar medallas de honor y un Goya por mis actuaciones. Me dirijo al vehículo, veo a 2 personas en la acera de enfrente, inmediatamente se me viene a la cabeza que son policías, porque llevamos meses esperando la posibilidad de que nos detuviesen por investigar a policías infiltrados, y efectivamente se acercan hacia mí, me sacan la placa, me dicen que estoy detenido por un delito de falsedad documental y revelación de secretos. Oye, Paco, ¿y esto de arruinarle la vida a gente inocente no es ilegal? ¿Qué va? Todo este show lo avala nuestro texto favorito, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Ah, la ley Mordaza, esa que redactó el PP después del 15M para reprimir los movimientos sociales y cagarse en el derecho a la protesta. La que prometían derogar los gobiernos progresistas, pero al final nada también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Correcto. ¿Qué ha pasado? Correcto. Vosotros estáis informados, ¿eh? Pero Sí. yo voy uniformado. Eso es verdad. Ya. Gracias a esta ley pues, te puedo sancionar con A total ver. impunidad por faltarme al respeto o por desobediencia. Y ya sabéis que me ofendo fácilmente, soy muy frágil. No lo sé, Paco, yo no sé cómo eres porque no te conozco de nada. Pues sancionado por desafiar mi autoridad. En 2020 se pusieron 250.000 de multas por desobediencia. Eso es casi el 6% de la población española. ¿Serán las multas la experiencia que más una a este país? Pocas me parecen. Estas sanciones nos sirven para que estéis más calladitos, más quemados y tengáis menos fondos para vuestras tonterías. Eso es verdad. Pero sabes que no vamos a parar. Sancionado tú también por chulito, ¿eh? Como estos terroristas que han alterado el orden y la paz de la Vuelta Ciclista. Sí, la verdad es que entre los detenidos y los apaleados os estáis luciendo con quienes protestan contra un genocidio, Paco. Bueno, claro, es que la gente en sus casas tiene que pensar qué es más importante. A ver, ¿el qué? ¿Que pueda competir Israel en bicicleta o parar un genocidio? Hay que tener 2 dedos de frente, por el amor de Dios. Esto lo hemos escuchado mucho, un razonamiento sin fisuras, lo de no arruinar la carrera deportiva a nadie. Yo me piro, me voy, que me vais a pegar las pulgas. Además tengo reunión ahora con un grupillo de neonazis muy majetes. Ah, ahí también está infiltrado. No, ahí es por activismo, soy Ya. un tío concienciado. Ah, vale. Ya. Bueno, ¿cómo se la gasta el Paco? Adiós y no vuelvas. Aunque es posible que el poli infiltrado sí vuelve Vendré por cuando aquí. me dé la gana. Bueno, oye, pero en fin. Sí, Bueno, va a venir, creo. Si Ya esto va a pasar veremos. más veces, pues yo qué sé, saquemos conclusiones. Al charlar con Paco, me han materializado algunas dudas sobre esto que estabais contando del conflicto, escalar el conflicto. Quiero convocar asamblea urgente. Perdón, ¿vamos a hacer una asamblea? Sí, a ver, con la policía repartiendo multas como churros, de verdad, mi duda es, ¿de verdad lo mejor es aumentar la confrontación? Bueno, es una duda razonable y muchos nos preguntamos también ¿hasta dónde estamos dispuestas a llegar? Bueno, pues compañeras, compañeros. Hola, sí, Hola. vamos a abrir debate. Porque claro, a mucha gente le echa para atrás cualquier acción que pueda ser percibida como violenta, si bien no era el objetivo. Uno de los ciclistas de la Vuelta se cayó a causa de las protestas. Sí. Hay que recordarlo. Claro. Podría interesarnos mantenernos en una línea pacifista, no solo en términos morales, Ajá. sino también tácticos y estratégicos. Claro, porque así reducimos las posibilidades de acabar en Chirona. Depende, ¿eh? Muchas de las que participamos en Manis por Palestina, por ejemplo, nos preguntamos qué impacto tienen, qué estamos consiguiendo. Pero tras la escalada de la confrontación de acciones como la Vuelta o los encierros, el gobierno parece que iba a conceder algo tan importante como el embargo de armas. La verdad es que las manifestaciones al uso pueden acabar pareciendo solo desfiles, ¿no? Pero bueno, pueden servir para sentirte también parte de una comunidad y para medir y mostrar fuerzas, que son, bueno, actos que pueden ser también a veces un poquito catárticos, ¿no? Tenemos que ver cuándo es un verdadero desafío al sistema. Ante esto, dentro de los movimientos, puede haber quien propone escalar el conflicto. A este grupo se le conoce como flanco radical. Es el ala más propensa a experimentar con formas de lucha. Mantienen demandas más exigentes, proponen una escalada de métodos y buscan golpear los puntos débiles del sistema. A ver, esto tendrá sus límites, porque el público puede indignarse y la represión, lo hemos visto, puede ser muy dura. Ciertamente, pero en realidad, ¿por qué nos reprimen? Porque no es nuestra radicalidad la que motiva esa represión. Ya viene de antes. Lo que busca es ahogar cualquier disidencia, pacífica o no. Sí, bueno, pero, compañero, no es lo mismo quemar algo que hacer una sentada pacífica ante un ministerio. Lea la prensa, que lo explica muy clarito. Eso depende, ¿eh? Porque si lo primero ha ocurrido a cara tapada y en lo segundo te quedas sentado hasta que te saca la policía,
con la sentada potencialmente puedes sufrir más represión. Claro. Aunque la nocturnidad y la alevosía no siempre salen bien, ¿eh? Está claro que cada acción responde a su contexto y que cualquier movimiento que confronte al sistema se arriesga a la represión de una forma u otra. Porque que te cosan a multas de 600 euros por cabeza por desobedecer pacíficamente a la policía también es una forma de hacer que la acción política sea insostenible. Perspectivas, compañeros, cuanto menos interesantes, pero Sí. como no tenemos todo el día, saquemos conclusiones de esto que hemos hablado y si queréis cerramos aquí la asamblea. Esta va a ser la más corta de la historia. Una asamblea cortita, movemos las manos y ya está. Récord. Venga, vamos a hacer eso. Espero que alguien haya tomado nota. Sí, pero que no se la manden a Paco. No, precisamente sobre los límites de la no violencia también debatieron dos hombres. ¿Con un mismo destino? Can't do for yourself what the white man is doing for himself. Don't say you're equal with the white man. I still have a dream. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. Martin Luther King y Malcolm X luchaban contra la segregación en Estados Unidos, pero lo hacían desde posturas diferentes. Luther King buscaba la ciudadanía completa para la comunidad afrodescendiente mediante la protesta pacífica y la desobediencia civil. Malcolm X veía la legislación como reflejo de una estructura violenta, profundamente arraigada, y por eso priorizaba la autodefensa ante un sistema violento. Los discursos rabiosos de Malcolm X ponían los pelos de punta a la clase política blanca de los Estados Unidos, y así las posturas pacíficas de Martin Luther King le parecían más digeribles al poder. La existencia de un flanco radical hace que las demandas moderadas sean más admisibles. Claro, como que de pronto cualquier revoltoso es un corderito comparado con Malcolm X. Sí, porque el ala moderada busca posiciones de consenso que faciliten un acuerdo y rechaza el conflicto o lo deja para un eterno después. Presenta el reformismo como una postura madura y realista. Y bueno, a ver, que la postura pacífica de Martin Luther King se las traía. Igual a más de uno de hoy le parecía terrorismo. Como lo de Mandela. Exacto. Veamos, por ejemplo, esta carta que escribió desde la cárcel. En 1963 lo detuvieron por apoyar los piquetes y concentraciones contra la segregación racial en Birmingham, Alabama. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Es lamentable el disturbio, pero más lamentable que el poder blanco dejara a la comunidad negra sin otra alternativa. Hemos esperado más de 340 años por nuestros derechos constitucionales. Las naciones de Asia y África avanzaron rápido hacia su independencia política, pero nosotros nos arrastramos lentamente hacia la posibilidad siquiera de pedir un café en una cafetería. Pedir paciencia quizás sea fácil para quienes nunca han sentido las punzantes heridas de la segregación, pero llega un momento en el que el vaso de la paciencia se desborda y los hombres ya no están dispuestos a ser arrojados al abismo de la desesperación. Ustedes expresan una gran inquietud por nuestra disposición a quebrantar leyes. La respuesta radica en el hecho de que hay dos tipos de leyes, justas e injustas, y uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. En torno a esta idea de desobediencia giran los movimientos de los que estamos hablando hoy. Especialmente el colectivo Palestine Action, una red de acción directa fundada en 2020 centrada en boicotear a empresas que abastecen al ejército israelí, como por ejemplo Elbit Systems. Durante 5 años la organización ha saboteado fábricas de armamento y el pasado marzo pintaron con spray el mismísimo césped del campo de golf de Donald Trump en Escocia con mensajes como «Gaza no está en venta». Pero su activismo radical ha sido duramente castigado tras colarse en una base militar aérea cerca de Oxford y rociar con pintura roja los motores de 2 aeronaves que se están usando para ofrecer apoyo logístico e información en vivo al ejército israelí. Este julio el gobierno británico decretó Palestine Action como organización terrorista, aunque como denunciaron sus integrantes, solo eran un grupo de protesta no violenta. No es terrorismo estar protestando por el genocidio. Esto es una pendiente resbaladiza hacia el autoritarismo. Desde entonces se han producido centenares de detenciones simplemente por apoyar al grupo en manifestaciones pro-palestinas. Una de las más sonadas fue la del guionista Paul Laverty por llevar una camiseta de Palestine Action en una protesta. Solo quiero saber por qué me detienen, decía Laverty a la policía. De hecho, la ONU y Amnistía Internacional han advertido de un uso indebido de la legislación antiterrorista para amedrentar la protesta. Bueno, pues creo que nos está escuchando una de las personas que ha estado dentro de esta, comillas, organización terrorista.
Sí, es Francesca Nadine, activista y anteriormente parte de Palestine Action. Después de varios años viviendo en Madrid y aprendiendo el movimiento anarquista aquí, Francesca regresó a su país y tomó acción con Palestine Action en 2024, una en una fábrica de armas de la empresa estadounidense Teledyne y otra en la sucursal del banco Barclays. Ha estado presa 9 meses en prisión preventiva y con esa experiencia en la cárcel ha fundado el nuevo colectivo Prisoners for Palestine, que amplía las voces de los presos activistas y coordina la resistencia con el movimiento fuera de los muros de la cárcel. Siempre con la comprensión de que la lucha no acaba cuando se entra en la cárcel, más bien que los presos siempre han sido el corazón de la lucha por la libertad del pueblo, sea en Palestina o de otros lugares. Pues es un verdadero honor hablar con ella. Francesca, crudos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué era Palestine Action antes de ser proscrita, antes de ser nombrada como organización terrorista? ¿Qué tipo de acciones organizabais y cuáles fueron esas grandes victorias? Bueno, antes que nada voy a hablar estrictamente en pasado, Sí. Porque ya no se puede hablar de Palestine Action, no existe. Dejémoslo claro, perdón, tú no puedes hablar en presente de Palestine Action porque estaríamos cometiendo, bueno, un acto de terrorismo. Exactamente, y con la nueva ley, pues enseguida dejó de existir por lo Increíble. mismo. Bueno, pues cuéntanos, sí, en pasado, ¿qué era Palestine Action y qué hacía? Pues creo que lo han explicado muy bien lo que era Palestine Action. Era un grupo de personas normales, ciudadanos, que estaban horrorizadas con lo que estaba pasando, lo que está pasando en Palestina, y se sentían obligadas a hacer algo al respecto. Más que nada porque Reino Unido desde el principio ha sido el país colonialista que inventó el Estado de Israel. Entonces, nuestra responsabilidad como ciudadanos británicos de hacer algo al respecto, donde está haciendo nuestro gobierno todo lo contrario. Y sí, hemos tenido muchas victorias. Habíamos tenido, perdón. Por ejemplo, el blanco principal de Palestine Action era una empresa que se llama Elbit Systems, que es una empresa israelí de fábrica de armas, que está operando aquí en esta tierra. Había 10 fábricas, pero después de tantas acciones de Palestine Action, han cerrado 4 de ellos. Además, otro blanco, Barclays, el banco, Sí. Después de muchas acciones del año pasado, ha desinvertido de Elbit cientos de miles de libras. Entonces, muchas victorias, pero más que estas cosas materiales, que obviamente son claves, es ganar la empatía del pueblo. Y ahora vemos, más que nada con la proscripción, que toda la gente está a nuestro lado. Y eso de que ahora estamos en un momento de mucho fascismo en este país. No sé si han visto que están pasando disturbancias racistas. Sí. La semana pasada en Londres hubo uno muy grande de cientos de miles de personas. Entonces estamos tomando el papel de empujar el otro lado de esto y decir no al fascismo también. Sí, y una muestra de que ese fascismo se está extendiendo es que tengamos que hablar de pasado de Palestine Action para evitar acciones legales contra nosotros y, por supuesto, contra ti, que ya sufriste esa represión. Pasaste 9 meses en la cárcel, como contaban Uriol y Elena. Cuéntanos por qué, con qué acusaciones y cómo fue de terrible esa experiencia. Bueno, yo hice 2 acciones. Primero fue en una fábrica de armas cerca de mi casa, que se llama Teledyne, que hace componentes para aviones de combate, misiles que se mandan a Israel. Y luego hice otro en el banco de Barclays. Y ahí fue cuando me mandaron a prisión preventiva, 9 meses, y luego 2 meses más en mi casa, pero con un brazalete electrónico y toque de queda. Y todo esto sin juicio, sin tener ningún crimen a mi nombre. Entonces estamos viendo que están manipulando estas reglas, rompiendo sus propias reglas para reprimir, dar miedo a la gente que no tomen acción. Y bueno, yo tuve suerte, el mío no fue tan mal, solo fue después, cuando yo ya estuve en la cárcel, que empezaron con todo esto del terrorismo. De hecho, tenemos
33 compañeros ahora mismo que están en prisión preventiva, todos acusados de terrorismo. Claro, ¿qué efecto está teniendo esa declaración de terrorismo sobre el conjunto de la sociedad británica? Bueno, estamos viendo como dos cosas paralelas. La intención del gobierno, que está claramente dar miedo a la gente, no solo que tomen acción, pero a la gente que como más moderada que van a las manifestaciones normales. La gente tiene miedo a, si quieres decir las palabras Palestine Action ahora. Y no solo somos nosotros, es también los periodistas, los estudiantes, los profesores en las universidades, las enfermeras. Muchos están siendo reprimidos, presionados, están perdiendo sus trabajos. Todo esto con los grupos de presión sionistas, y están utilizando este término de terrorismo para todo esto. Pero por el otro lado también estamos viendo que la gente está viendo cómo es el tema, que el gobierno lo está haciendo fatal, y la gente está llena de rabia y con muchas ganas de hacer cosas. Y por lo mismo estamos viendo estas manifestaciones masivas en que la gente sale a apoyar Palestine Action con pancartas, y hasta el momento, en los últimos 2 meses, han sido casi 1.500 personas que han sido detenidos por eso. Simplemente el hecho de decir yo apoyo a Palestine Action, podría ir a la cárcel por eso. Y estamos viendo mucha gente mayor. No sé si han visto algún vídeo de esto, pero hay gente muy mayor, en silla de ruedas, ciego, etcétera, etcétera. ¿Y cómo os cuidáis para evitar precisamente esa represión? ¿Qué herramientas tenéis para resistir, tanto legal como emocional o materialmente? Bueno, de hecho en noviembre va a haber un reto legal a la proscripción. Entonces los abogados seguramente están trabajando muy duro en eso. Pero hablando de nuestro movimiento Palestina, estamos apoyándonos mucho en los aliados, están todos saliendo por nosotros, que es muy bonito porque estamos viendo que nos está uniendo de una forma que no había pasado antes. Y aparte de eso, pues la verdad es que nunca sabemos si vamos a ser los próximos, que podría venir la policía en la noche a cualquier de nuestras casas con armas, hacer una redada. Esto es lo que pasó a la gente que está en la cárcel ahora y está metiendo este miedo, ¿no? Esta paranoia. Entonces, nuestro trabajo ahora es reconocer ese miedo y superarlo, apoyándonos en el colectivo. Claro, Francesca. Bueno, y si tuvieras que dejar un mensaje para la gente que nos escucha, ¿cuál sería? Bueno, lo que digo a la gente es, aunque una organización esté prohibido, la idea de tomar acción directa, que es ir directamente a esta gente que está ganando billones en matar a la gente, ir directamente allí y hacerles perder dinero, que cierren sus negocios. Eso no está prohibido, eso no se puede prohibir. Y yo diría que está muy bien lo que está pasando en España con la vuelta. Hay que usar ese momento para hacer todavía más cosas, porque solo va a parar cuando la gente toma acción. Pues tomamos nota y os agradecemos a todos y a todas quienes en Palestine Action estuvisteis actuando bajo esa organización, y sabemos que vais a seguir haciéndolo a través de otras formas de protesta. Francesca Nadín, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Muchas gracias. Carne cruda, la República Independiente de la Radio. Vamos a escucharnos. Vamos a seguir escuchándonos, hablando de otras luchas en las que se están jugando el tipo, y en este caso se extienden a través de países de todo el mundo, países como el nuestro. Palestine will be free! Palestine will be free!
La Flotilla de la Libertad, o Global Sumut Flotilla, salió de Barcelona rumbo a Gaza el pasado 31 de agosto con 200 personas de 44 países a bordo de 30 embarcaciones. La mayoría ya han zarpado de Túnez hacia el sur de Italia, donde les esperan otros 17 barcos. Y en estas 2 semanas han tenido que retrasar el viaje por problemas mecánicos, meteorológicos y burocráticos, y 2 ataques con drones. A bordo van médicos, periodistas, políticas como Ada Colau, activistas como Greta Thunberg y una persona que conocemos bien en carne cruda, Oriol. Es Jaldia Abu Bakra, activista y referente de la diáspora palestina. A la que siempre es un placer saludar. Jaldia, crudos días. Muy crudos días, muchas gracias. ¿Cómo estás y dónde estáis ahora mismo? Bueno, estamos en el Mediterráneo, ya llevamos 3 días que hemos salido de Túnez, estamos navegando a una velocidad normalmente lenta para esperar a los barcos más pequeños para ir todos juntos, así que no te sabría decir el punto exacto, pero ahí estamos. ¿Han atacado en 2 ocasiones vuestras embarcaciones? ¿Cómo lo habéis vivido y qué otros problemas habéis sufrido? Bueno, se esperaba, la verdad es que sabíamos que la entidad sionista no quería que los barcos saliesen ni de Barcelona ni luego de Túnez. Querían pararnos antes de zarpar porque somos una flotilla de las más grandes que ha habido hasta el momento para romper el bloqueo a la Franja de Gaza. Somos muchas personas de casi 47 países del mundo, así que para la entidad sionista somos un problema con el que todavía no sabe cómo lidiar y querían pararnos antes de empezar. Pero bueno, esto solamente ha aumentado la determinación de las personas que estamos en la flotilla por seguir adelante, así que bien, a pesar de todo, estamos encaminadas y muy pronto nos vamos a juntar con los barcos que salieron también de Italia y de otros puntos y seguimos. Nada nos va a parar. Precisamente a raíz de esos ataques que comentábamos, ayer 16 países, entre ellos España, advirtieron en un comunicado de su preocupación, ¿no?, por vuestra seguridad y advirtieron de que cualquier ataque en aguas internacionales a la flotilla dará lugar a la rendición de cuentas. Como sea la rendición de cuentas que están teniendo por el genocidio, vamos, listos. Claro, por eso quería preguntarte, ¿os sentís apoyados y seguros? Y bueno, ¿qué estáis haciendo vosotros para defender vuestra propia seguridad? Bueno, lo mismo que ha dicho el compañero, sí, como sea como la preocupación por el genocidio, vamos bien. O sea, todo lo que hemos escuchado hasta ahora por parte de los gobiernos europeos han sido declaraciones vacías, pero no ha habido acciones, porque la flotilla ya ha sido atacada 2 veces y no ha pasado nada. Nos sentimos arropadas, protegidas por la movilización popular. Sobre el terreno sabemos que hay mucha gente que se está movilizando, que hay muchos sindicatos, la clase trabajadora, los grupos feministas, los grupos ecologistas, los grupos pro-palestinos. La verdad es que la flotilla, además de la causa palestina y el genocidio que está ocurriendo en Gaza, ha unido a todos los movimientos de resistencia y de lucha en muchas partes del mundo, y esto es algo muy bueno porque la unidad es la que nos fortalece y por esa unidad nos sentimos protegidas y arropadas y protegidas por parte de la gente, no más que los gobiernos, porque al final los gobiernos se ven obligados a escuchar a los pueblos. Ya hemos visto el gobierno del Estado español como después de 2 años de genocidio en vivo y en directo, que no había ninguna duda de que lo que está pasando en Palestina y en Gaza en concreto es un genocidio. Finalmente ya escuchamos declaraciones por parte del gobierno de que esto es un genocidio, de que va a haber un embargo de armas, que ojalá sea un embargo de armas real. Así que es la acción popular la que empuja a los gobiernos a actuar. Jaldia, ¿y será por eso que Israel tiene miedo del papel que está tomando la flotilla? Sí, están bastante preocupados, nerviosos, alterados, y eso se ve en sus amenazas, sus intentos, o sea, los ataques que ha habido a la flotilla cuando estábamos en Túnez, demuestra que están preocupados, que no quieren ni siquiera que salgamos de Túnez, quieren pararnos antes de llegar cerca de Gaza porque realmente no saben, están ensayando muchas formas de actuar contra nosotras y nosotras también estamos ensayando muchas situaciones y escenarios de cómo responder, y sabemos que esto les está poniendo muy nerviosos. La flotilla esta vez es grande y les está poniendo nerviosos y sin saber qué hacer.
Jaldía, tú llevas toda la vida en esto y contigo hemos hablado aquí abiertamente de muchas formas de protesta, de resistencia y también de resistencia armada. ¿Tú cómo ves todas estas protestas que están ahora mismo pasando en el globo por Palestina? ¿Son suficientes? ¿Van a ir a más? ¿Son un nivel que no habías conocido antes en la defensa del mundo por Palestina? La verdad es que sí, ya lo he dicho muchas veces, después del 7 de octubre el mundo está cambiando y lo que antes nos costaba convencer en las charlas que dábamos o las concentraciones de la legitimidad del derecho a la resistencia armada del pueblo palestino, hoy en día estamos viendo que la mayoría de los grupos pro-palestinos tienen una conciencia, saben que están defendiendo. Cuando la gente sale a la calle a decir Palestina libre del río al mar, cuando la gente declara apoyar abiertamente a la resistencia del pueblo palestino, es algo nuevo y es algo grande. Esto es muy importante porque también antes la solidaridad con Palestina era desde la empatía, desde la lástima, por ser un pueblo que sufre. Hoy la gente ya conoce la historia de la lucha del pueblo palestino, saben que llevamos luchando 100 años, que nunca hemos parado y nunca vamos a parar. Mucha gente desconocía lo que estaba pasando en Palestina y lo más importante es que hoy cada vez hay más gente que conoce la historia de la lucha del pueblo palestino y si no, aquí tenemos a Richie de la acampada. Me siento muy orgullosa de la juventud española y madrileña por todo lo que están haciendo, por toda la conciencia que tienen y por ese espíritu de lucha que han despertado en muchísima gente. Tenemos a los docentes en el Centro de Bella. Uy, se nos ha cortado un momento O sea, mucho. Bueno, y aquí tenemos también a la juventud gazatí, porque quiero presentarte a un compatriota tuyo, Mohamed Imad, farmacéutico de 28 años que consiguió escapar del horror de la franja hace más de un año y que también forma parte de la diáspora. Vive en Barcelona y creo que estuviste en la salida de la flotilla. Sí, Mohamed, sí. ¿qué tal? Todo bien, gracias por la invitación. Bueno, vivo en Valencia. Sí, perdón, pensábamos que era Barcelona, pero vive en Valencia. Pero fui a Barcelona, sí, yo estaba con la flotilla y con las actividades de la flotilla y he visto toda la gente ahí. ¿Y qué te pareció y qué te parece la acción que están ejecutando tus compañeros y compañeras? Bueno, es muy importante para nosotros y para el pueblo gazatí que sigue en la franja de Gaza hasta ahora. Porque ha llegado un mensaje para ellos que no están solos, que todo el mundo se está despertando por todo lo que está pasando de deshumanización ahí en la franja de Gaza y también para romper el silencio es lo más importante, para mandar un mensaje a todos los gobiernos que los pueblos pueden hacer lo que los gobiernos nunca han hecho hacia todo lo que está pasando en la franja de Gaza. Por eso para nosotros es muy importante todo y yo estaba muy emocionado ahí. He encontrado mucha gente pro-Palestina y mucha gente muy activista pro-Palestina y mucha gente que apoya a Palestina y apoya a Gaza y apoya también a la humanidad. Y esto significa mucho para nosotros. Supongo que aquel día el corazón por lo menos se te llenó de una cierta alegría en este momento de tanta tristeza. Exactamente. Pero al mismo tiempo, bueno, es un mensaje para romper el silencio a nivel mundial, ¿sabes? Por eso yo estaba muy contento al mismo tiempo por todo lo que está pasando en la franja de Gaza en estos momentos también y toda mi familia sigue viviendo ahí. Ahora hablaremos de eso contigo, sí. Sí, esto es muy difícil para nosotros también. Sí, gracias Mohamed. Pues Jaldía, ¿en qué nos puede inspirar globalmente los métodos de resistencia del pueblo palestino? ¿Hasta dónde puede llegar la protesta pro-palestina? Bueno, la lucha del pueblo palestino está inspirando a todos los movimientos sociales, a todos los movimientos de la resistencia. La perseverancia, el sumud del pueblo palestino es lo que enseña al mundo que al final la lucha hay que aguantar, hay que tener paciencia, hay que ser perseverante, hay que seguir, no podemos rendirnos jamás y eso inspira no solamente a los pueblos que luchan contra la colonización, la dominación foránea, sino a la clase obrera, clase trabajadora, a los movimientos feministas, a los movimientos antirracistas y antifascistas que no podemos dejar que nos intimiden a través de las amenazas o la represión, que la lucha a veces se hace larga, se hace tediosa, se hace cansada,
A veces llegamos a un punto en que pensamos que no se puede conseguir nada, pero el pueblo palestino nos enseña a todas y todos de que hay que seguir y que hay que aguantar y hay que tener perseverancia, porque la lucha al final sí que consigue sus frutos. Jaldia Abubakra, gracias por persistir, por demostrar que la protesta sirve y por expandir sus límites. Shukran y mucha fuerza. Muchas gracias. Bueno, y escuchándolo a estos activistas, a estas activistas, me surge una pregunta. ¿Creéis que la lucha palestina ha radicalizado al movimiento estudiantil? Sí, porque además muchos de los miembros de Palestine Action son jóvenes. Y jóvenes de verdad, no como nosotros. Pero sí, gracias a un flanco radical, a menudo integrado por la comunidad palestina, ahora hay un poco más de consenso en los movimientos estudiantiles sobre principios como la idea de una Palestina libre desde el río hasta el mar, la legitimidad de la resistencia contra el sionismo, la descolonización. Si los gobiernos han intentado silenciar protestas como las acampadas por Palestina, por algo será. Sí, de hecho aquí en la capital Ayuso está diseñando una nueva ley de universidades que pretende castigar todas las formas de protestas de sus estudiantes. Yo, que he participado en la primera y en la segunda acampada por Palestina de Madrid, doy fe que en esta acampada y en el resto muchos estudiantes han radicalizado sus posturas. Pues muy bien por ellos, más radicales libres necesitamos. Las acampadas por Palestina que recorrieron el mundo son solo una de las formas de protesta, Elena. Sí, la larga lucha del pueblo palestino revela el complejo entramado internacional de relaciones económicas y militares que permiten a nuestros estados explotar a los pueblos colonizados. Por eso son tan importantes acciones como las anunciadas por los estibadores de Génova, que sería paralizar los puertos, porque es paralizar la cadena de suministros del imperialismo. Si perdemos contacto con el barco de la flotilla, aunque sea 20 minutos, bloqueamos toda Europa. Eso decía un estibador italiano. Sí, en estos últimos 2 años nos estamos dando cuenta de que para derrotar al sionismo y que Palestina sea libre, nos toca atacar a los intereses imperialistas y capitalistas de nuestros propios países. Claro. De forma que es como si Palestina liberase al mundo y no al revés, al empujarnos a derrotar el núcleo imperialista desde dentro. Me gusta que le hayas dado la vuelta a esto. Sí. Palestina es la que libera al mundo. Y bueno, para acabar con el genocidio, lo que se necesita es asfixiar económica y diplomáticamente a Israel. Una tarea que no se puede hacer con gestos y que tampoco podemos conseguir solos. No son suficientes las movilizaciones y victorias en un solo estado. Claro, el auge bélico que vemos, el aumento en inversión militar, no busca otra cosa que mantener este expolio. El famoso rearme que devora nuestros presupuestos es una herramienta para ese fin. Un rearme en el que Trump nos impone comprarle armamento a Estados Unidos, que recordemos son el mayor socio del sionismo en términos económicos y militares. Un rearme europeo que, por el momento, salvo España, si finalmente se ejecuta el embargo, y Eslovenia, se estará haciendo comprando armas testadas en combate, es decir, contra cuerpos palestinos. Por eso, la lucha por Palestina es una lucha internacionalista contra el auge militarista. Persecuciones. Radio 3 elimina Carne Cruda. Caídas. Cruce de acusaciones entre el periodista y el director. Peleas. Carne Cruda se despide de la SER. Zancadillas. Javier Gallego vetado Puñetazos. Censura al periodista en la televisión de... Puñaladas. La derecha amenaza con querellarse contra Gallego. Disparos. Los oyentes rescatan a Carne Cruda. Héroes. Se convierte en el primer programa financiado por su audiencia. Heroínas. Carne Cruda proclama la República. Y un pueblo que se rebela contra los villanos. Carne cruda. Tu radio de acción. Nosotros tenemos una larga historia de lucha y queremos hablar con una de las personas que protagoniza la lucha del pueblo palestino. De alguien que lucha. Mi nombre es Neem Mahmoud Imad y tengo 55 años. Hoy nos desplazamos del edificio en el que estábamos evacuados porque lo van a bombardear, así que tratamos de salvar lo que pudimos de nuestra ropa y pertenencias y ahora estamos desplazados en la calle sin ningún hogar y sin transporte ni dinero para poder evacuar y no sabemos a dónde ir tampoco. Ya no hay lugares, nos dicen que nos tenemos que desplazar hacia el sur, pero en el sur ya no hay sitio. ¿Qué culpa tenemos como civiles? Mohamed, este no es un testimonio cualquiera, esta es la voz de tu padre hace solamente 3 días en Gaza. Bueno, sí, esto es lo que ha dicho mi padre cuando estaban en la calle, justo en la calle después de bombardear el edificio donde estaban evacuados en la franja de Gaza después de 25 o más de 25 desplazamientos.
desde el comienzo de este genocidio en la Franja de Gaza. Pues lo que quiero decir es que nadie en este mundo puede imaginar qué significa un desplazamiento en la Franja de Gaza. Imagínate después de que hace 2 años del genocidio, donde ya la gente no tiene nada para evacuarse, donde ya la gente ni tiene ningún lugar, ninguna idea para dónde ir, porque no hay a dónde ir en la Franja de Gaza, porque todos ya dicen a todo el mundo ahí en la Franja de Gaza que tienen que ir hacia el sur, hacia Khan Yunis. Y en el sur no cabe para 2 millones de personas. ¿Sabes? En el sur ahora no hay ningún espacio ni para poner para construir una tienda de campaña en la Franja de Gaza. Entonces, ¿para dónde va la gente? Y gracias a Dios que lograron salir del edificio antes de bombardearlo. 10 minutos antes de bombardear el edificio, mi familia logró salir del edificio y se quedaron en la calle 3 días. Antes de moverse ahora, ya gracias a Dios que han logrado llegar al medio de Gaza, a un campo que se llama Nusayrat. Estamos hablando de ese primer edificio residencial muy alto que vimos estallar hace unos días, cuando empezó la ofensiva sobre Ciudad de Gaza. Tus familiares estaban allí. Tú los viste en un vídeo del derrumbe de ese edificio. Sí, yo los he visto en una foto que fue muy viral. Y yo compartí la foto. Sí, decías, ahí están mis familiares. Sí, yo compartí la foto y no sabía o no me ha dado cuenta de los detalles de la foto. Y después de unas horas ya he visto que los que están en la foto, mi hermana y su esposo y mi sobrina de 2 meses, solo tiene 2 meses de edad. Cuando he visto esto, yo se lo juro, yo me quedé como 3 días sin dormir nada, hablando con mi hermana. Y me dijo que ya no puede hablar, en aquel momento no podía hablar por el asusto que tenían. Imagínate, después de 2 años seguir escapando de la muerte cada momento, escapando de los bombardeos cada momento. Entonces, si nosotros estamos muy hartos, si nosotros ya no podemos aguantar, yo como Mohamed, yo no puedo aguantar más. Imagínate ellos cómo deben sentirse. Por eso siempre digo que cuando yo conozco a muchas personas que son muy pro-Palestina y muy activistas pro-Palestina, siempre me dicen, Mohamed, ya estamos muy frustrados, estamos muy hartos. Yo entiendo bien esto, porque estoy muy frustrado también, estoy muy harto de todo. Pero si nosotros estamos frustrados de todo, imagínense cómo debe sentirse la gente ahí en la Franja de Gaza. Yo salí de la Franja de Gaza después de 5 meses de este genocidio y bueno, he visto muchas masacres, he desplazado mucho también con la familia, pero yo no he visto todo esto, lo que se está viviendo en la Franja de Gaza. Bueno, he vivido una parte del genocidio, una parte 5 meses, y también yo soy superviviente de 6 agresiones israelíes previas también. Porque y en estas agresiones israelíes yo te puedo contar cada momento que he vivido, desde 2008 hasta el 2023. Entonces, el mundo no puede imaginar, ninguna cámara, ninguna persona en este mundo, ningún humano en esta vida puede imaginar ni describir todo lo que se está viviendo ahí en la Franja de Gaza. Y ahora, imagínate que yo estoy hablando aquí, ahora yo desde que salí de Gaza, desde febrero de 2024 hasta ahora, yo vivo con el miedo de perder a alguien más de la familia. Sí, porque recordemos que tú saliste hace un año, pero por el camino asesinaron a familiares, perdiste a tu pareja. Sí. Y algunos amigos. Sí, yo he perdido a mis mejores amigos en la vida, que son mis compañeros también, médicos y farmacéuticos, que nosotros estábamos juntos casi todo el tiempo. Y bueno, esto fue el primer shock en este genocidio. Y después yo he perdido a mi pareja, a mi novia, que teníamos mucho tiempo juntos y teníamos planes para casarnos en 2024 y todo estaba muy bien. ¿Y qué pasó? Y lo que pasó, yo estaba hablando con ella con el teléfono y de una vez ya yo he escuchado un bombardeo. Esto fue el 5 de noviembre de 2023 a las 8:31 de la noche, PM. Y bueno, en aquel momento se fue la comunicación y se fue la conexión y
El próximo día yo supe que fue asesinada con toda su familia, toda la familia, y ninguno de ellos fue enterrado, ninguno. Todos sus cuerpos fueron descompuestos en las calles de la Franja de Gaza porque ninguna persona ha podido llegar al lugar antes en 2 meses y más días. Por eso sus cuerpos fueron descompuestos en las calles. Y bueno, yo sigo hasta el momento de hoy. Mohamed, ¿cómo lo aguantas? No sé, yo no sé. Te lo juro, yo llevo una tristeza que indescriptible, ¿sabes? Yo hasta el momento de hoy, ¿sabes? Que hasta ahora yo sigo mandando mensajes a mis amigos y a mi novia. Cada día, cada noche, ¿sabes? Antes de dormir yo sé que nunca en la vida me van a responder. Yo entiendo bien que ya no están, ¿sabes? Pero no puedo dejar de mandarles mensajes. No puedo dejar de sentir su existencia aquí con nosotros, porque eran la vida para mí, ¿sabes? Y yo no quiero perder a más gente, yo no quiero perder a más personas ahí en la Franja de Gaza. Por eso yo vivo con miedo todo el tiempo, y al mismo tiempo tienes que estar bien por la familia, al mismo tiempo tienes que estar fuerte si no es por ti, por la familia. Hola Mohamed, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Yo no estoy bien. Esto es lo que ha pasado en la Franja de Gaza y lo que hemos sobrevivido en la Franja de Gaza y lo que vivimos cada día. No es nada fácil, es algo insoportable. Por eso yo no tengo palabras para describirlo, porque yo llevo también 2 años, casi 2 años, explicando a todo el mundo, en español, en inglés y en árabe también, qué es lo que se vive ahí en la Franja de Gaza. Lo estás haciendo, pese a que entiendo que lo normal en esta situación es quedarse sin palabras, como nos estamos quedando nosotros al escucharte. Tú sigues haciéndolo cada día en tus redes, en distintos idiomas, en el tuyo propio, en el nuestro. Tú eras médico en Gaza, estabas recién graduado y tenías un trabajo, tenías una novia, tenías a tus mejores amigos, tenías una familia que en parte ha desaparecido, una vida normal, porque hay que recordar que Gaza era una ciudad con sus edificios que estamos viendo caer y que ahora quieren arrasar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Hoy estamos hablando del activismo que tú también representas. ¿Qué podemos hacer como sociedad frente a estos gobiernos que no escuchan? Bueno, lo que está haciendo últimamente, especialmente el pueblo español, es una admiración para nosotros. Es un apoyo que significa mucho para nosotros, y hay que seguir con el apoyo porque esto tiene que parar ya. Porque me imagino que todo el mundo ahora sabe que Gaza no está resistiendo solo por Palestina, sino por toda la humanidad. Porque la ideología sionista nunca va a parar en la Franja de Gaza, nunca va a terminar en la Franja de Gaza. Por eso hay que parar esto, porque nosotros no sabemos, si no paramos esto ahora, esto va a ser el futuro del mundo entero. No se puede normalizar la violencia, no se puede normalizar el asesinato de unos niños, quemando a niños, no se puede normalizar esto, ¿sabes? Por eso nosotros tenemos que parar esto con todo lo que podemos hacer, con todo, protestando, manifestando por Gaza, porque son vidas. ¿Y sabes qué significa la vida de un humano? Y ahí, los que viven hasta el momento, ahí en la Franja de Gaza, son humanos. A nosotros, a nadie, a ningún ser humano le gusta morir. Yo amo la vida, yo amo mucho la vida. Nosotros amamos la vida. Y la gran evidencia que hasta ahora en la Franja de Gaza, la gente sigue desplazando. El que puede desplazar, sigue desplazando, porque nosotros amamos la vida. Y como seres humanos, ningún ser humano puede amar la muerte, como muestran otros canales y otras redes sociales. Nosotros amamos la vida. Nosotros somos humanos y merecemos vivir en paz. Por eso hay que seguir luchando, hay que seguir alzando las voces de los inocentes ahí, porque son inocentes. ¿Qué culpa tiene ese pueblo para vivir todo esto? Enfrente de todo el mundo, en vivo. Imagínate. Mohamed, gracias por seguir amando la vida a pesar de tanta muerte, gracias por seguir alzando la voz a pesar de que os quieren en silencio. Os recomiendo seguir la red Instagram de Mohamed. Os lo vamos a poner en nuestras redes para que podáis seguir y también podéis mandarle su apoyo a él, a su familia y a todo su pueblo, que te mandamos de aquí un abrazo muy grande desde este pueblo. Muchas gracias por todo. Gracias por la invitación y gracias por todo ese apoyo. Shukran. Afwan.
En fin, Uriol, Elena, mis queridos radicales libres, vuestras conclusiones después de escuchar a Mohamed, si es que podéis. Bueno, pues es que su relato habla por sí solo, ¿no? Yo creo que no habrá tiempo ni en esta ni en la siguiente generación para reparar lo que Occidente le hemos hecho a Palestina, pero en todo caso, por si quedan dudas, nosotras no liberamos a Palestina. Palestina se libera a sí misma a través de su resistencia por todos los medios a su disposición. Nuestro papel es apoyarla desde aquí. Y eso pasa necesariamente por traer la lucha contra el colonialismo aquí, a Europa, donde el imperialismo hunde sus raíces. Por lo que no pararemos de organizarnos hasta que los palestinos consigan su objetivo, una Palestina libre desde el río hasta el mar. Ahí donde no llegue la ley, ahí donde se revele la hipocresía del gobierno, ahí estaremos nosotras organizadas para hacerle responsable de sus actos. Como escribió el mismo Martin Luther King desde la cárcel, la legalidad no siempre es legítima. Y como estamos viendo, a menudo se instrumentaliza para criminalizar los movimientos sociales. Y por eso, este espacio del Club de la Lucha, con sus nuevos radicales libres al mando, a partir de su próxima edición, se llamará Con un pie en la cárcel. Uriol Erauskin, Elena Sardá, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces. Salud y república. Y viva Palestina libre.